¡No la toques! La voz de Mateo Alvear, afilada como el vidrio roto, cortó el silencio helado de la estación Catedral, casi desierta a las 10:30 de la noche. Su mano, envuelta en un guante de cuero caro, se cerró sobre el pequeño brazo de Sofía, apartándola con una fuerza que hizo que la niña soltara un quejido de dolor. El pequeño sándwich que Sofía le ofrecía a la mujer del banco cayó al suelo sucio del subte, quedando como un símbolo de la conexión rota. Elena Campos retrocedió, instintivamente sus pies descalzos rozando el cemento frío, mientras intentaba cubrirse con los restos de su vestido beige arrugado. Mateo la miraba por encima de su hija, sus ojos grises llenos de un juicio implacable y un profundo desdén. Él no veía a la arquitecta que alguna vez fue, veía solo la indigencia, la mugre, una amenaza. Tú no tienes casa y yo no tengo mamá. Somos iguales. Había susurrado la niña segundos antes, una verdad inocente que ahora se sentía como una bofetada. Para Mateo, Elena no era un ser humano pasando por el peor momento de su vida, era una contaminación. Y ese tirón brusco fue una humillación pública que caló más profundo que el hambre y el frío de julio. Sofía no lloró, y eso fue lo peor. La pequeña, de apenas 5 años, simplemente se dejó arrastrar por el pasillo del subte, sus pequeños zapatos de charol resbalando en el mármol gastado mientras su padre, Mateo, la remolcaba sin mirar atrás. El hombre del traje caro no le dirigió una segunda mirada a Elena, pero su rigidez, la forma en que su espalda ancha se tensaba bajo la tela fina, era un grito de desprecio más ruidoso que cualquier insulto. Sofía, sin embargo, giró la cabeza justo antes de desaparecer por las escaleras mecánicas. Sus ojos, grandes y oscuros, se fijaron en Elena, no con el miedo que su padre le quería imponer, sino con una empatía devastadora, una tristeza adulta que parecía decir: «Lo siento». Las puertas metálicas de un vagón chirriaron al cerrarse en la distancia, y el eco en la estación vacía pareció sellar a Elena en su tumba de invisibilidad y fracaso. La adrenalina de la humillación se desvaneció, dando paso a un frío que venía desde adentro. Elena apretó los dientes para evitar que castañetearan, recogiendo sus piernas contra el pecho. El vestido beige, una vez un atuendo elegante para una reunión con un cliente en Palermo, era ahora un harapo inútil contra el invierno porteño. A su lado, en el banco, estaba su único tesoro, un cuaderno de tapa dura, gastado por los bordes. Lo abrió con manos temblorosas. Adentro no había apuntes de deudas ni planes de escape. Había diseños, bocetos de fachadas de vidrio y acero, soluciones innovadoras para espacios pequeños, la estructura de un centro comunitario que había sido su proyecto soñado. Esta era la verdadera Elena Campos, no la sombra que Mateo Alvear había despreciado. Era la arquitecta traicionada por su prometido, Diego, el hombre que 6 meses atrás había vaciado sus cuentas, robado sus proyectos y huido del país, dejándola con una montaña de deudas impagables y una orden de desalojo. Mientras Elena se obligaba a repasar sus propios diseños, buscando en ellos la fuerza para sobrevivir una noche más, en una lujosa mansión del barrio de Recoleta, Mateo Alvear enfrentaba un silencio de un tipo muy diferente. «Sofía, por favor, habla con la abuela», insistía Silvia Alvear, una mujer cuya elegancia era tan afilada como su voz. Pero Sofía, sentada en el borde de su cama de princesa, se negaba a abrir la boca. Había sido bañada, cambiada de ropa y arropada en sábanas de algodón egipcio, pero su mirada seguía perdida en la estación del subte. La conexión que había sentido con la mujer triste había sido rota tan violentamente que algo dentro de ella también se había quebrado. La doctora Méndez, la psicóloga infantil, se lo había advertido a Mateo. La niña era frágil tras la muerte de su madre. Ahora, el terror se instalaba en el corazón de Mateo.
La regresión era total. Su hija, por segunda vez en su vida, había dejado de hablar por completo. Pasaron 2 días. 2 días de un silencio pesado, sepulcral, que ni el lujo de la mansión Alvear podía disimular. Sofía se movía como un autómata, comía solo si se lo insistían y pasaba horas mirando por la ventana del jardín, buscando algo que no estaba allí. La doctora Méndez, una mujer de mirada penetrante y paciencia infinita, finalmente perdió la compostura con Mateo. «Señor Alvear», dijo con una dureza que rara, «ve, Susaba, esto no es un capricho, es una regresión traumática. Usted no solo la asustó, usted le arrancó violentamente a alguien con quien ella, en su mente infantil, había creado un vínculo de dolor compartido. Somos iguales», dijo ella. «Usted invalidó esa conexión. O encuentra a esa mujer y repara el daño que hizo, o prepárese para que su hija no vuelva a hablar en mucho tiempo». El ultimátum resonó en el despacho de Mateo, un lugar acostumbrado a acuerdos millonarios, no a súplicas. Emocionales. El orgullo de Mateo Alvear era legendario en los círculos financieros de Buenos Aires, pero palidecía ante el terror de perder a su hija por segunda vez, ahora en vida. Durante los siguientes 3 días, movilizó sus recursos no para cerrar un trato, sino para rastrear a una fantasma. Envió a sus asistentes de confianza, con una vaga descripción y una foto borrosa captada por las cámaras del subte, a peinar las estaciones y los refugios. Se sentía ridículo, furioso y, sobre todo, culpable. Cada hora que pasaba sin encontrarla era una torta más en la pared de silencio que Sofía construía a su alrededor. Él, que despreciaba el desorden y la pobreza, ahora revisaba informes sobre los movimientos de los sin techo de la ciudad, dándose cuenta de lo fácil que era para alguien como Elena, alguien que alguna vez fue como él, simplemente desaparecer. La encontró él mismo al 4.º día, no sus asistentes. Fue de nuevo a la estación Catedral, siguiendo una corazonada desesperada. Elena estaba acurrucada en el mismo banco, pero visiblemente más débil, temblando bajo una lluvia fina que se colaba por las ventilaciones. Cuando Mateo se paró frente a ella, su sombra cubriéndola, Elena levantó la vista con un miedo primario, esperando otro insulto, otra agresión. Sus ojos se abrieron con sorpresa al reconocer al hombre que la había humillado. Mateo, por primera vez, la vio realmente. Los pómulos marcados por el hambre, la inteligencia opacada en sus ojos por el cansancio. Se aclaró la garganta, el traje Armani sintiéndose absurdamente fuera de lugar. «Señorita Campos», dijo, su voz tensa, «necesito su ayuda. Mi hija, Sofía, no ha hablado desde esa noche. Le ofrezco un trabajo, le ofrezco un lugar donde quedarse. Quiero que venga a vivir a mi casa». El aire frío de la estación pareció congelarse en los pulmones de Elena. Vivir en su casa. La oferta era un absurdo, una bofetada de caridad envuelta en desesperación. Sus instintos, agudizados por la traición de Diego, le gritaban que corriera, pero ¿hacia dónde? Hacia el siguiente banco, hacia la próxima noche de hambre. Mateo, viendo la duda y el miedo primordial en sus ojos, se apresuró a aclarar, su voz volviendo al tono transaccional. «Será un contrato, señorita Campos, un trabajo. Usted será la acompañante de Sofía, con un sueldo. La doctora Méndez insiste en que su presencia es la única solución». Él no estaba ofreciendo ayuda, estaba cerrando un trato. Elena bajó la mirada a su cuaderno de diseños, la tapa húmeda por el sereno. Era su única oportunidad de un techo, de una ducha, de comida. Pero más importante, era la oportunidad de responder al susurro de la niña. «Acepto», dijo, su voz ronca por el desuso y el frío, por el bien de Sofía. La transición fue un borrón surrealista. Un auto de lujo silencioso la llevó de la miseria absoluta del subte a la opulencia obscena de Recoleta. Al entrar en la mansión,
Elena se sintió como un fantasma sucio acechando un palacio de mármol. El chofer la había hecho entrar por una puerta lateral, pero la noticia de su llegada corrió rápido. Mientras Mateo le daba breves instrucciones en el vestíbulo, una mujer alta, de cabello gris perfectamente peinado y la misma estructura ósea de Mateo, descendió la gran escalinata. Era Silvia Alvear. Sus ojos, de un azul gélido, escanearon a Elena desde los pies descalzos hasta la cabeza, y su rostro se contrajo en una máscara de repulsión apenas disimulada. «Mateo, ¿qué significa esto?» Su voz fue un siseo bajo y controlado. «La casa Alvear no es un refugio de caridad. ¿Qué es esto que has traído adentro?» Mateo ignoró el veneno de su madre por el momento. «Más tarde, mamá. Está aquí por Sofía». Guió a Elena por un pasillo y abrió suavemente la puerta de la habitación de su hija. El cuarto era más grande que el departamento entero que Elena había tenido en Palermo. Sofía estaba sentada en el suelo cerca de la ventana, de espaldas a la puerta, completamente inmóvil, rodeada por una montaña de juguetes intactos. «Sofía», dijo Mateo suavemente, «tenemos una visita». La niña no se movió. Elena, sintiendo el peso de la mirada de Mateo y el odio de Silvia desde el pasillo, dio un paso adelante. «Hola, Sofía», susurró. La voz era débil, pero era la voz que Sofía recordaba. La niña se giró lentamente. Sus ojos, antes opacos y perdidos, se abrieron de par en par. Una emoción, shock, alivio, esperanza, cruzó su pequeño rostro. Se puso de pie, dio un paso vacilante, luego otro, y entonces corrió, lanzándose contra las piernas de Elena, aferrándose al vestido sucio con todas sus fuerzas, enterrando su rostro en el regazo de Elena. El abrazo fue un huracán silencioso. Sofía lloró por primera vez en días, pero ni un solo sonido salió de su boca. Elena se arrodilló instintivamente, devolviendo el abrazo con una necesidad propia que la sorprendió. Sus manos, sucias y agrietadas, se posaron sobre la espalda de la niña, que temblaba con sollozos silenciosos. Por un momento, no eran la indigente y la heredera. Eran solo dos almas rotas, aferrándose la una a la otra en un mar de mármol frío. Elena sintió la mirada de Silvia Alvear como un látigo sobre su espalda. «¡Sácala!», siseó Silvia dando un paso adelante. «Dios mío, Mateo, está cubierta de...» Pero Mateo levantó una mano deteniendo a su madre. Sus ojos no estaban en la suciedad del vestido de Elena, sino en la forma en que los pequeños puños de Sofía se aferraban a él como si fuera un ancla. «Suficiente, mamá», dijo en voz baja, y había una finalidad en su tono que silenció a Silvia. «Lleven a la señorita Campos a la suite de invitados. Preparen todo lo que necesite». Los días siguientes fueron una prueba de equilibrio sobre un alambre. Elena fue bañada, vestida y alimentada, pero la hostilidad de Silvia y la mayor parte del personal de la casa era casi tan helada como la estación del subte. La trataban como a una usurpadora, una curiosidad desagradable. Silvia, en particular, vigilaba cada interacción, susurrando a Mateo que esto era una locura, que la vaga estaba manipulándolos a todos. Elena soportó las miradas de reojo y los cuchicheos, enfocándose en su única misión. Sofía sabía que forzar a la niña a hablar sería un error, así que en lugar de usar palabras, sacó su única herramienta, la que Diego no había podido robarle: su cuaderno de arquitectura. Se sentó en el suelo de la enorme sala de juegos, abrió el cuaderno y simplemente comenzó a dibujar. Al principio, dibujaba la estación de subte, luego un parque, luego casas. Sofía la observaba desde la distancia, con sus ojos grandes y tristes. Al tercer día, Elena estaba dibujando un plano complejo, un centro comunitario con un atrio de vidrio. Sofía se acercó y se sentó a su lado, inmóvil. Elena continuó dibujando, explicando en voz baja qué era cada línea.
Este es el tragaluz, para que el sol entre por la mañana, y aquí iría un jardín interior. Tomó un lápiz de color y se lo ofreció a Sofía, sin mirarla. «Faltan las flores», dijo suavemente. La mano de la niña tembló mientras tomaba el lápiz. Con trazos lentos y deliberados, Sofía comenzó a dibujar pequeños círculos rojos y amarillos en el espacio del jardín. Elena contuvo el aliento. Fue entonces, mientras su mano rozaba la de Elena, que Sofía miró el dibujo de la casa y señaló una ventana del segundo piso. Levantó la vista hacia Elena, sus labios apenas moviéndose, y susurró una sola palabra, la primera en casi una semana: «Mamá». La palabra flotó en el aire opulento de la sala de juegos, ligera como el polvo, pero con el peso de una lápida. «Mamá». Sofía no estaba mirando a Elena cuando lo dijo, sino al dibujo de la figura en la ventana del segundo piso, una figura que Elena había dibujado sin pensar. Elena se quedó helada, sin atreverse a respirar, con miedo de romper el hechizo. En ese preciso instante, Mateo Alvear estaba en el umbral, habiendo llegado atraído por la inusual paz que reinaba en el cuarto. Pero escuchó la palabra. No fue un grito de alegría, fue un susurro de dolor sordo. Su rostro, que había comenzado a relajarse al verlas juntas en el suelo, se tensó instantáneamente, volviéndose una máscara de dolor y furia contenida. Ver a Elena, la mujer del subte, en el suelo de su casa, con su hija mirándola con una adoración naciente, y escuchar esa palabra, fue como si Elena estuviera profanando una tumba. Dio un paso atrás, invisible para Sofía, sus nudillos blancos mientras apretaba el marco de la puerta de caoba. Esa noche la mansión se sintió más fría que nunca. Silvia Alvear confrontó a su hijo en el despacho, con la puerta cerrada. «Te lo advertí, Mateo». Su voz era un siseo venenoso, aunque no levantara la voz. «Esa mujer no está sanando a la niña, está reemplazando a tu difunta esposa. Está usando la memoria de Verónica para afianzarse aquí». «Mamá, qué blasfemia. Es una manipuladora, una usurpadora de la calle, y tú la dejaste entrar. Tienes que echarla, ahora». Mateo, con 1900, un whisky en la mano que no había probado, miraba la lluvia golpear los ventanales blindados de Recoleta. La advertencia de su madre se mezclaba con el consejo de la doctora Méndez, quien, informada por teléfono del suceso, estaba cautelosamente optimista por el habla, pero preocupada por la transferencia emocional de Sofía. Mateo estaba atrapado entre el dolor insoportable de su pasado y el único futuro visible para su hija. La presencia de Elena ya no era una simple transacción. Se había convertido en una operación a corazón abierto sin anestesia. Al día siguiente, Mateo interceptó a Elena en el pasillo, lejos de los oídos de Sofía. Sus ojos grises estaban nublados por el cansancio y el conflicto interno. «Señorita Campos», dijo formalmente, su voz áspera, «lo que pasó ayer fue complicado. Sofía está confundida. Le pido que evite ese tema, no fomente esa confusión, pero continúe con lo que está haciendo. Siga con sus dibujos». Fue una victoria a medias, un permiso tenso para existir. Las semanas pasaron. Elena, con un pequeño estipendio que Mateo le proporcionó, compró ropa nueva y sencilla, y su cuaderno de dibujos se llenó de nuevos diseños inspirados por las preguntas de Sofía. La niña hablaba más, frases cortas, pero siempre dirigidas a Elena. Mateo observaba desde la distancia, su armadura de indiferencia resquebrajándose. Justo cuando una frágil normalidad parecía instalarse, la pesadilla del pasado de Elena regresó, mientras acompañaba a Sofía y en Joffer a una cita con la doctora Méndez. Un hombre la vio desde un café en Palermo. Sus ojos se entrecerraron, reconociéndola. Era Diego. La había encontrado. El corazón de Elena se detuvo, el aire se volvió denso. Diego, el hombre que le sonreía desde el café, no era el mismo que recordaba.
Había perdido ese barniz de éxito de Palermo. Ahora parecía más flaco, más desesperado, sus ojos de cazador brillando con una oportunidad inesperada. Elena desvió la mirada rápidamente, empujando a Sofía suavemente hacia el auto, rezando para que él no la hubiera reconocido con certeza. Pero era demasiado tarde. Esa misma noche, mientras Mateo estaba en una cena de negocios y Silvia había salido al teatro, un empleado de la mansión, visiblemente incómodo, le entregó a Elena un sobre barato. Lo dejó un hombre en la puerta de servicio, señorita. Dijo que era urgente. Dentro no había una carta, solo una nota de papel arrancada de un cuaderno. Estación Catedral, mañana al mediodía. Ven sola si no quieres que tu nuevo jefe millonario sepa exactamente con quién está durmiendo su hija. La sangre huyó del rostro de Elena. La amenaza era clara, brutal, y la palabra durmiendo estaba cargada de una insinuación venenosa. Al día siguiente, Elena mintió. Dijo a la cocinera que necesitaba ir a la farmacia por algo personal, dejando a Sofía bajo el cuidado reacio de una niñera. La culpa la carcomía, pero el miedo era más fuerte. La estación Catedral ya no era su refugio, era su trampa. Diego la esperaba en el mismo andén donde Mateo la había encontrado, una ironía cruel. Vaya, vaya, mira la arquitecta estrella, dijo, su voz destilando sarcasmo. Pasaste del subte a Recoleta. Debes contarme el truco, che. Elena se mantuvo firme. ¿Qué quieres, Diego? Él se rió, un sonido seco. Lo que siempre quise, Elena. Plata, la que tú tienes ahora, o la que tu nuevo benefactor tiene. Diego explicó su plan con una calma aterradora. Ella le daría una suma mensual considerable, o él se presentaría en la mansión Alvear con una historia muy bien elaborada sobre cómo Elena era su cómplice en la estafa original, una criminal que ahora se infiltraba en su casa para robarles. Elena regresó a la mansión sintiéndose más sucia que cuando vivía en la calle. La extorsión de Diego no solo amenazaba su techo y su seguridad, amenazaba la confianza que Sofía había depositado en ella y la frágil tregua que había forjado con Mateo. Esa noche, Mateo la encontró en la biblioteca, donde Elena había buscado refugio, fingiendo leer, mientras su cuaderno de arquitectura yacía olvidado en su regazo. ¿Está todo bien, señorita Campos?, preguntó él, notando su palidez. Su voz era más suave de lo habitual. En los últimos días, él había comenzado a verla menos como un problema y más como la mujer que había salvado a su hija. Elena levantó la vista y sus ojos se encontraron. En ese momento, Elena se dio cuenta de algo aterrador. Estaba empezando a sentir algo por este hombre complicado y herido. Pero la sombra de Diego ahora se cernía sobre ellos. ¿Cómo podría explicarle quién era sin confirmar todas las sospechas de Silvia? La mentira que tenía que guardar la aislaba, justo cuando su corazón comenzaba a abrirse. La presencia de Diego, aunque invisible para la mansión, se convirtió en un veneno que corrompió la frágil paz de Elena. Intentó usar el pequeño salario que Mateo le había asignado para hacer un pago inicial, encontrándose con el secuaz de Diego en una esquina de 1900 Palermo, sintiéndose como una criminal. Pero el dinero era irrisorio para Diego. El alivio duró solo unas horas. Elena comenzó a sobresaltarse con cada llamada telefónica, con cada auto que se detenía frente a las puertas de la mansión. Su sonrisa para Sofía se volvió forzada. Su risa, que apenas comenzaba a florecer, se apagó. Mateo, que había empezado a buscar su compañía por las noches en la biblioteca, no tardó en notar el cambio. La vio pálida, sus manos temblando mientras sostenía su cuaderno de arquitectura. ¿Pasa algo, Elena?, preguntó una noche, su voz más gentil de lo que ella jamás la había oído. Si es por mi madre, yo me encargo, no debe preocuparse. La amabilidad de él fue un golpe peor que un insulto. La culpa la hizo retroceder justo cuando él intentaba acercarse. Diego no esperó.
La falta de un pago sustancial fue toda la respuesta que necesitó. Se dio cuenta de que Elena no tenía acceso real al dinero de Alvear, así que cambió de táctica. No la extorsionaría a ella, sino que sembraría la duda en Mateo. Al día siguiente, Diego hizo una llamada al conmutador principal de Alvear Holdings. Con la confianza de un antiguo socio, logró que lo transfirieran a la línea de la secretaria personal de Mateo. «Mi nombre es Diego Ramírez», dijo, su voz profesional y firme. «Fui el socio principal de la arquitecta Elena Campos. Hay asuntos financieros pendientes de nuestra sociedad que creo el señor Alvear debería conocer por la seguridad de su patrimonio. Se trata de varios millones de pesos que desaparecieron». La secretaria, entrenada para detectar amenazas, anotó el mensaje y se lo pasó a Mateo, pero con una advertencia sobre la naturaleza sospechosa de la llamada. El mensaje cayó sobre el escritorio de Mateo como una granada. Diego Ramírez. Asuntos financieros pendientes. Millones que desaparecieron. Cada palabra confirmaba las advertencias de su madre y activaba su miedo más profundo. La traición, la muerte de su esposa, había sido una tragedia. Esto se sentía como una conspiración. Recordó la forma en que encontró a Elena, su desesperación, lo rápido que había entrado en su casa. ¿Era todo un acto? ¿Una estafa a largo plazo? Esa noche, Mateo no fue a la biblioteca. En cambio, se sirvió un whisky y observó desde la ventana de su despacho, viendo a Elena y Sofía en el jardín, riendo bajo un árbol. Pero ahora, la risa de Elena sonaba diferente a sus oídos. Ya no era el sonido de la curación. Sonaba como el sonido de una victoria deshonesta. El miedo a la pérdida, que había comenzado a retroceder, regresó con la fuerza de un huracán, ahogando la confianza que apenas comenzaba a nacer. El cambio fue inmediato y brutal. De la noche a la mañana, el Mateo que comenzaba a suavizarse, el que buscaba su compañía en la biblioteca y le preguntaba por sus diseños de arquitectura, desapareció. Fue reemplazado por el Mateo Alvear de la estación del subte, frío, distante y formal. Volvió a llamarla señorita Campos. Las conversaciones se limitaron a instrucciones secas sobre los horarios de Sofía. Elena sintió el cambio de temperatura como un golpe físico. La mansión, que había comenzado a sentirse como un refugio complicado, volvió a ser una prisión de hielo. Ella intentó preguntarle si algo andaba mal, pero él la evadía con la eficiencia de un ejecutivo ocupado, sus ojos grises pasando por ella como si fuera de vidrio, dejándola sola con su miedo y la creciente amenaza de Diego. La sospecha de Mateo, ahora alimentada, era un terreno fértil para el veneno de Silvia. «Veo que finalmente estás entrando en razón, querido», le dijo en el desayuno, notando la distancia que su hijo imponía a Elena. «Esa gente no cambia». Pero fue Diego quien asestó el golpe final. Al no recibir más dinero y sintiendo que la influencia de Elena se solidificaba, envió un paquete directamente a la oficina de Mateo en Alvear Holdings. No era una amenaza de bomba, era algo peor. Contenía copias de los acuerdos de Dintusip, sociedad originales entre él y Elena, pero con cifras alteradas y extractos bancarios que, fuera de contexto, parecían mostrar a Elena transfiriendo fondos a una cuenta personal justo antes de que la empresa colapsara. Y una nota: «Señor Alvear, solo quiero lo que me robó mi socia. Ella es más inteligente de lo que parece. Pregúntele por qué eligió su estación de subte para ser rescatada». Esa noche, la tormenta estalló. Mateo no esperó a que Elena fuera a la biblioteca. La interceptó en el gran atrio, su rostro tan pálido y duro como el mármol bajo sus pies. «Elena», dijo, y el uso de su nombre de pila, después de días de fría formalidad, sonó como una sentencia. Sostenía los papeles de Diego en su mano. «Él me contactó, Diego Ramírez». El corazón de Elena se detuvo.
Intentó hablar, explicar la extorsión, pero el miedo la ahogaba. Mateo, no es lo que crees. Él me está... Pero Mateo levantó una mano, sus ojos brillando con una furia helada y una profunda decepción. No me interesa la explicación. No puedo arriesgar la seguridad de mi hija con alguien que miente, con alguien que conspira. Mi miedo a perderla es más grande que cualquier otra cosa. Por favor, susurró Elena. Él sacudió la cabeza, su decisión ya tomada, su voz rompiéndose con el esfuerzo de mantenerse controlado. Haga sus maletas, se le pagará generosamente, pero quiero que se vaya. Mañana por la mañana. Elena no discutió. La traición de Diego la había despojado de sus defensas, y la falta de fe de Mateo la había roto. Subió a la suite de invitados, que de repente volvía a ser una jaula dorada, y sacó la pequeña maleta que le habían dado al llegar. No tenía mucho que empacar, algo de ropa sencilla y su cuaderno de arquitectura. Estaba doblando una camisa cuando Sofía entró corriendo como solía hacer por la tarde. Elena, jugamos a los... La pregunta murió en su garganta. Los ojos de la niña se fijaron en la maleta abierta sobre la cama. La confusión infantil dio paso a una comprensión adulta y aterradora. ¿Te vas?, susurró, y la voz que tanto le había costado a Elena recuperar se quebró en la misma palabra que había roto su silencio. Mamá, ¿tú también te vas? Elena se arrodilló. Las lágrimas corrían por su rostro. Sofía, yo no pudo mentirle. El rostro de Sofía se contrajo, y un sonido terrible, un gemido ahogado, salió de su pecho. No fue un berrinche, fue un colapso. En el momento en que Sofía entendió que sufría su segundo abandono, la frágil conexión con la realidad que Elena había reconstruido se hizo añicos. La niña no lloró, retrocedió a un lugar donde nadie podía alcanzarla. Sus ojos se quedaron vidriosos, fijos en la maleta. Dejó de responder a su nombre. Cuando Mateo, alertado por el gemido, entró en la habitación, encontró a Elena llorando en el suelo y a su hija de pie, rígida como una estatua, temblando violentamente, pero en absoluto silencio. Era la regresión traumática, pero multiplicada por 1000. Era catatonia. ¡Sofía! ¡Sofía, mírame!, gritó Mateo, el pánico atravesando su armadura de ira. Pero Sofía no lo veía. Estaba de vuelta en el subte, de vuelta en la tumba de su madre perdida. El pánico se apoderó de la mansión. Esta vez, la niña no solo estaba en silencio, estaba ausente. Llamaron a la doctora Méndez de urgencia. La psicóloga llegó en menos de una hora, encontrando una escena de caos controlado. Sofía sedada levemente en su cama, sin responder, y Mateo en su despacho, rompiendo un vaso contra la pared. La doctora Méndez no mostró compasión. Esto ya no es un caso de estudio, señor Alvear. Esto es el resultado directo de sus acciones. Su voz era tan cortante como un bisturí. Esa niña se ancló a Elena porque usted la rompió en el subte. Y ahora, justo cuando ella se sentía segura, usted le arrancó esa ancla por segunda vez. Todo por su miedo y su orgullo herido. Mateo la miró, devastado. Fui traicionado. Tengo pruebas. La doctora se rió sin humor. Pruebas o excusas. Usted no está protegiendo a su hija de Elena. La está protegiendo de su propio miedo a volver a confiar. Su miedo, Mateo, acaba de destruir a su hija. La verdad lo golpeó con la fuerza de un tren. La doctora Méndez tenía razón. Él no había salvado a Sofía. La había sacrificado por sus propios fantasmas. El silencio en el despacho duró solo un segundo después de que la doctora Méndez se fuera. Fue el segundo en que el imperio de orgullo de Mateo Alvear colapsó, revelando al hombre aterrorizado debajo. No le dijo nada a Silvia, quien observaba horrorizada la situación de Sofía. Solo tomó las llaves de su auto y corrió. No necesitaba preguntar a dónde había ido Elena. Solo había un lugar, el lugar donde él la había juzgado, donde Sofía la había encontrado y donde el destino parecía haberlos atado.
Condujo desde Recoleta hasta Montserrat, rompiendo todas las leyes de tránsito, su corazón latiendo a un ritmo de pánico que no era por su hija, sino por la mujer que había condenado. Sabía, con una claridad aterradora, que si la perdía ahora, no solo perdería a la acompañante de Sofía, perdería a la única persona que lo había hecho sentir algo real desde la muerte de Verónica. La encontró en la estación Catedral. Era casi medianoche, la estación nuevamente desierta, un espejo cruel de la primera noche. Elena no estaba acurrucada en el banco, estaba de pie cerca del borde del andén, su cuaderno de arquitectura presionado contra su pecho como un escudo, esperando el último tren hacia ninguna parte. Parecía haber envejecido 10 años en 3 horas. ¡Elena!, gritó él, su voz resonando en el túnel. Ella se giró, sobresaltada, sus ojos rojos e hinchados de llorar. Retrocedió cuando él se acercó, esperando más acusaciones. En lugar de eso, Mateo se detuvo a 1 metro de distancia, sin aliento, su traje caro arrugado. «Vuelve», jadeó. «Ella no... Sofía... ella... ¿Ella qué?», preguntó Elena, su voz rota pero fría. «¿Me necesita hasta que decidas echarme de nuevo? ¿Hasta que tu madre encuentre otra razón para despreciarme? No puedo vivir así, Mateo». «No es por Sofía», dijo él, y esa fue la verdad que lo cambió todo. «Es por mí». Dio el último paso. «Te amo, Elena, y eso me aterroriza. Diego, tu traición fue solo una excusa para mi propio miedo. Estaba usando la seguridad de Sofía para protegerme de ser herido de nuevo». Elena lo miró, queriendo creer, pero sabiendo que el amor no pagaba las cuentas ni restauraba una carrera. «¿Y qué soy yo para ti, Mateo? ¿Tu empleada? ¿Tu proyecto de caridad? Eres mi igual», dijo él, su voz cobrando fuerza. «Y es por eso que hice algo antes de que todo esto explotara. Sabía que no aceptarías caridad y no te quería como mi empleada». Sacó su teléfono. «Hace una semana tomé tu cuaderno, tu portafolio. Lo escaneé y se lo envié a Marcos Jiménez, el mejor arquitecto de Buenos Aires, un colega mío. No le dije que estabas en mi casa. Le dije que encontré el trabajo de un genio perdido. Él quiere conocerte. Quiere que le presentes tus diseños, tu carrera, Elena. Puede empezar de nuevo, no por mí, sino por esto». Tocó el cuaderno que ella sostenía. Elena miró el teléfono de Mateo, luego su rostro y finalmente el cuaderno en sus manos. Las lágrimas que corrían por sus mejillas ya no eran de desesperación, sino de una catarsis abrumadora. Él no había visto solo su pobreza, había visto su talento. No le había ofrecido limosna, le había ofrecido un puente de regreso a sí misma. En el frío andén del subte, rodeados por el eco de sus futuros, Elena asintió, pero no era la aceptación de una empleada. Volveré por Sofía», dijo, su voz firme, «y volveré por ti, pero no como tu empleada, Mateo, como tu igual, como Elena Campos, la arquitecta». Mateo la tomó de la mano, sus dedos entrelazándose por primera vez. «Como Elena Campos, la arquitecta», repitió él, sellando el pacto. Salieron de la estación Catedral, no como un millonario rescatando a una indigente, sino como 2 sobrevivientes caminando juntos hacia la luz incierta de la mañana. El regreso a la mansión fue tenso, pero diferente. Sofía, que había sido sedada, se despertó y encontró a Elena sentada junto a su cama. Pero esta vez, Mateo estaba allí también, de pie junto a Elena, con una mano protectora en su hombro. La niña no necesitó palabras, vio la alianza en sus ojos. El silencio de Sofía se rompió, esta vez no con una palabra, sino con una pregunta. «¿Te quedarás?». Elena miró a Mateo, quien asintió. «Me quedaré», dijo. «Elena». Silvia Alvear observó la escena desde el umbral con desaprobación silenciosa, pero su poder se había roto. El miedo de Mateo ya no era su arma. La semana siguiente, Elena, vestida con un traje sencillo comprado con su propio estipendio,
Entró en la oficina de espejos y acero de Marcos Jiménez. Desplegó sus diseños, los mismos que había protegido en el subte, y habló con una pasión y una precisión que dejó al legendario arquitecto asombrado. Salió de esa reunión no con caridad, sino con un contrato para colaborar en el diseño de un nuevo centro cultural. El nombre Campos y Asociados renació, primero como una pequeña oficina en un espacio de coworking en Palermo, financiada por su primer contrato, no por Mateo. Elena insistió en esto. Su relación con Mateo floreció en este nuevo terreno de respeto mutuo. Se enamoraron del arquitecto y del hombre de negocios, del padre herido y de la mujer resiliente. Reconstruir su carrera fue arduo. Tuvo que luchar contra los rumores que Diego había esparcido. Hablando de Diego, Mateo había usado sus recursos para algo más que encontrarla. Mientras Elena preparaba su primera presentación, los abogados de Mateo rastrearon a Diego Ramírez, no con amenazas, sino con la fría precisión de la ley. Encontraron las pruebas de sus fraudes anteriores, las cuentas en el extranjero y las mentiras que había usado para destruir la empresa de Elena. Diego, sintiéndose acorralado por los investigadores privados, se preparó para un último movimiento desesperado. El último movimiento desesperado de Diego no fue una confrontación física, sino un acto final de arrogancia que selló su destino. Intentó contactar a Marcos Jiménez directamente, presentándose como el ex socio mentor de Elena, advirtiéndole que ella era creativamente brillante pero financieramente inestable y propensa a robar ideas, ofreciendo sus propios servicios para supervisar el proyecto del Centro Cultural. Pero Diego subestimó a quien había estafado. Jiménez, ya prevenido por Mateo de posibles fraudes relacionados con la antigua empresa, simplemente grabó la conversación y la entregó a las autoridades. Cuando Diego, sintiendo que el cerco se cerraba, intentó usar un pasaporte falso para huir a Montevideo desde el aeroparque, la policía financiera ya lo estaba esperando. Su coleita dos frutos plantados no fue un drama en la mansión, sino la fría humillación de ser esposado en silencio, sus mentiras finalmente enredándose a su alrededor como un lazo corredizo. Con la amenaza de Diego neutralizada legalmente y su nombre limpio, la última sombra sobre Elena se disipó. La mansión de Recoleta, que alguna vez fue el símbolo de su humillación y posterior encarcelamiento, comenzó a transformarse en un hogar. La presencia de Elena, sus bocetos esparcidos sobre la mesa de caoba del comedor, sus risas con Sofía en el jardín, le devolvieron la vida al mausoleo de mármol. El matrimonio no fue una sorpresa, sino una evolución. Una noche, mientras revisaban juntos los planos del Centro Cultural en la biblioteca, Mateo simplemente tomó su mano. «Mi madre construyó esta casa para impresionar a la sociedad», le dijo. «Tú la convertiste en un hogar. Cásate conmigo, Elena, no para salvarme, sino para construir juntos». La boda fue íntima en el jardín. Sofía, ahora una niña parlanchina y segura, fue quien llevó los anillos, entregándolos con una risa clara que era la sinfonía de su nueva vida. Pasó un año. Campos y Asociados se convirtió en una firma de renombre, no solo por el respaldo de Jiménez, sino por el enfoque radical de Elena en la arquitectura humana, diseñando espacios que conectaban y sanaban, una filosofía nacida en el frío concreto del subte. Mateo, a su vez, había delegado más en Alvear Holdings, descubriendo que prefería pasar las tardes aprendiendo a dibujar flores con Sofía que cerrar un trato hostil. Eran una familia, forjada en el fuego de la traición y el miedo, pero sólida como el acero. Una fría noche de 1917. Julio, exactamente 2 años después de su primer encuentro, Elena se puso un elegante abrigo sobre su vestido. «Tengo que ir a un lugar», le dijo a Mateo. Él entendió de inmediato. Tomó su mano y la de Sofía.
Vamos juntos, dijo él. No necesitaban preguntar dónde. La estación Catedral estaba igual de fría y vasta que en sus recuerdos, pero Elena ya no sentía el frío en sus huesos. Caminaba erguida, su mano firmemente sostenida por la de Mateo, mientras Sofía, ahora con 7 años, se aferraba a su otra mano, charlando sobre las luces de la ciudad que habían visto desde el auto. Para Sofía y Mateo esto era un peregrinaje, un lugar de memoria. Para Elena era un exorcismo. Se detuvieron cerca del lugar donde solía estar su banco. Elena respiró hondo el aire viciado del subte, un aire que una vez había sido el único que tenía. Vio los azulejos gastados, escuchó el chirrido distante de un tren y por primera vez no sintió el fantasma de su desesperación. Se sintió en paz. ¿Estás bien?, susurró Mateo, sus ojos grises, ahora permanentemente suaves cuando la miraban, escudriñando su rostro. Elena asintió, apretando su mano. «Estoy en casa», susurró ella, y ambos entendieron que no se refería a la mansión de Recoleta. Fue entonces cuando la vio, en un banco diferente, más cerca de la salida, pero en la misma posición que Elena había adoptado, las rodillas contra el pecho, los brazos temblando de frío. Era una mujer más joven, quizás de 20 y tantos años, vestida con lo que parecían ser ropas de oficina, pero ahora sucias y rasgadas. Su rostro estaba pálido por el hambre y la desesperación. Se llamaba Natalia, aunque ellos no lo sabían. Acababa de ser despedida de un trabajo abusivo y, sin familia en la ciudad, su desalojo había sido esa misma tarde. Elena se detuvo en seco. El reflejo era tan perfecto que le cortó la respiración. Vio la misma mezcla de orgullo herido e inteligencia aterrorizada que la había consumido a ella. Mateo sintió su tensión e instintivamente miró hacia donde ella miraba. No dijo nada, pero supo exactamente lo que estaba pasando por la mente de su esposa. Elena soltó lentamente la mano de Mateo y la de Sofía. «Esperen aquí un momento», dijo suavemente. Mateo asintió sin dudar, poniendo una mano sobre la cabeza de Sofía, observando. Elena no se acercó con la arrogancia de la riqueza, ni con la lástima de la caridad. Se acercó como una igual. Se sentó en el otro extremo del banco de mármol, dejando un espacio respetuoso. La joven, Natalia, levantó la vista con recelo, sus ojos listos para defenderse de un guardia o de otro indigente. Vio a una mujer elegantemente vestida, pero con ojos que no juzgaban. Elena no ofreció dinero. Simplemente se sentó allí, compartiendo el silencio frío del andén, hasta que la joven no pudo soportarlo más y preguntó con voz ronca: «¿Qué quiere?». Elena giró la cabeza lentamente, sus ojos encontrando los de Natalia, y en ellos no había lástima, solo un reconocimiento profundo. «Quiero contarte que este banco es el más frío de la estación», dijo Elena en voz baja, una media sonrisa triste en sus labios. «Aquel, el que está cerca de la escalera mecánica, recibe un poco de la ventilación caliente del túnel. Es un secreto». La respuesta fue tan inesperada que desarmó por completo a Natalia. La joven parpadeó, la hostilidad en su rostro derritiéndose en pura confusión. «¿Qué?». Elena se encogió de hombros, acercándose 1 centímetro, compartiendo el espacio. «Y también quiero decirte que sé lo que es tener solo esto», dijo Elena, tocando suavemente la cubierta de un libro gastado que Natalia apretaba, de la misma forma que ella había apretado su cuaderno de arquitectura. «Sé lo que es que tu talento sea lo único que te queda cuando todo lo demás ha desaparecido». Natalia la miró, su mandíbula temblando, las lágrimas que había estado conteniendo por orgullo finalmente brotando. «Perdí mi trabajo, me echaron de mi departamento. No tengo a dónde ir», susurró, la confesión saliendo a borbotones. Elena asintió sin decir «todo estará bien». En lugar de eso, abrió su elegante bolso. No sacó un fajo de billetes.
Sacó una pequeña tarjeta de visita, gruesa y texturizada, con el logo de Campos y Asociados y un bolígrafo de plata. «Mi nombre es Elena Campos. Soy arquitecta», dijo. «Este banco no es tu final. ¿Qué sabes hacer? ¿Cuál es tu talento?». Natalia, confundida, respondió: Yo soy diseñadora gráfica». ¿O lo era? Elena escribió una dirección en el reverso de la tarjeta. «Esta es la dirección de un refugio seguro para mujeres, uno que mi firma patrocina. Ve allí esta noche. Mañana, a las 9, ven a esta dirección, la de mi oficina. No te ofrezco un trabajo, Natalia. Te ofrezco una entrevista. Te ofrezco la oportunidad de que tu portafolio sea visto, porque nadie debería ver su talento morir en esta estación». Desde la distancia, Mateo y Sofía observaron cómo Elena le entregaba la tarjeta a la joven. Vieron a en Natalia aferrar esa pequeña tarjeta como si fuera un salvavidas, sus sollozos ahora silenciosos, pero llenos de un alivio devastador. Elena se levantó, le dio una última mirada de aliento y regresó con su familia. Mientras subían las escaleras mecánicas, saliendo del frío mármol hacia el aire de la noche porteña, Elena sintió la pequeña mano de Sofía apretar la suya. «Ayudaste a la mujer triste, mami», susurró Sofía. Mateo envolvió su brazo alrededor de la cintura de Elena, atrayéndola hacia él, y besó su sien. No dijeron nada más. No necesitaban hacerlo. El ciclo estaba completo. La arquitecta que había diseñado centros comunitarios para sanar a otros, finalmente había sanado el espacio de su propio trauma. Mientras caminaban por la Plaza de Mayo, bajo la luz ámbar de las farolas, lejos del frío subterráneo, Elena reflexionó sobre el increíble viaje que la había llevado de esos mismos adoquines, donde había mendigado, a caminar sobre ellos como dueña de su destino. Había aprendido de la manera más dura que la sociedad está rápida para juzgar, para equiparar la falta de plata con la falta de valor. Mateo Alvear, el hombre que la había apartado de su hija con desdén, había sido el epítome de ese juicio. Pero el destino, a través de la inocencia herida de una niña, los había forzado a mirarse de verdad. Mateo, atrapado en el dolor de su pérdida, creía que la vulnerabilidad era una amenaza. Elena, atrapada en su miseria, creía que la riqueza era inherentemente cruel. Ambos estaban equivocados. La verdadera superación no fue el dinero ni el estatus, fue el coraje de desmantelar sus propias armaduras. La historia de Elena y Mateo no fue un cuento de hadas donde el príncipe rescata a la damisela. Fue una historia de arquitectura mutua. Elena, con su resiliencia y su cuaderno de bocetos, le enseñó a Mateo cómo rediseñar su vida en torno a la empatía, demoliendo los muros de miedo que él mismo había construido alrededor de su corazón y el de su hija. Y Mateo, en su acto final de verdadera fe, no le ofreció a Elena la jaula dorada de su riqueza. Le ofreció las herramientas para que ella pudiera construir su propio rascacielos. Él no la salvó de la estación del subte. Él simplemente reconoció el talento que ya estaba allí, esperando un cimiento. Le dio la oportunidad y ella hizo el resto. La caridad puede salvarte por una noche. Solo el respeto puede salvarte la vida. Al llegar a su auto, Sofía ya se estaba quedando dormida en los brazos de Mateo, su respiración tranquila y segura. Elena miró a la familia que había construido, una familia cimentada no en la perfección, sino en la reparación. La vida no se define por la profundidad de nuestra caída, sino por la terquedad con la que decidimos volver a dibujar nuestros planos. Porque en la estación más oscura, en el momento en que todo parece perdido, a veces un extraño ve el palacio que se esconde dentro de nuestras ruinas. Y a veces, como Elena aprendió, la única manera de exorcizar
Verdaderamente a nuestros propios fantasmas es convirtiéndonos en el ancla que alguien más necesita para sobrevivir a la tormenta. Su regreso a la estación no fue el final de su historia. Fue la prueba de que ahora era lo suficientemente fuerte como para ser el comienzo de la historia de alguien más.